Hola, bendiciones. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a seguir con el devocional número 13 de estos 40 devocionales del libro del estratega. Y el título de la lección del devocional del día de hoy es el discernimiento de los tiempos. Y quiero comenzar con un versículo que es el Salmo 90:12. Creo que algunos ya lo conocen. Y dice así: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y qué importante es, y tal vez entender, que cada día que pasa, cada año que pasa, el Señor va adquiriendo, bueno, nosotros vamos adquiriendo y el Señor va poniendo en nuestro corazón sabiduría. Cada año, cada semana, cada día de nuestra vida, vamos adquiriendo sabiduría. Y para iniciar, dice en el libro, ¿qué es el discernimiento de los tiempos? Y vemos que José fue una persona entendida en ese ámbito. Y dice, discernir los tiempos significa tener la capacidad de visualizar y comprender cuál es el momento preciso para realizar alguna acción. Un estratega debe tener esta capacidad para que se desarrolla con sentido común, análisis y experiencia. Especialmente se desarrolla pidiéndole sabiduría y visión a Dios. Y con esto quiero iniciar y quiero decir 4 cualidades de una persona entendida en los tiempos. Porque si bien es cierto, vemos y tenemos el ejemplo de José, que fue una persona eh, que entendida en los tiempos de Dios. Pero ¿cuáles eran estas cualidades que tal vez José tenía? Y hoy las vamos a ver. Y la primera cualidad es la sabiduría, como acabamos de leer. Y tal vez José fue una persona sabia y también fue sabia e inteligente al decirle al copero, no te olvides de mí cuando salgas de la cárcel. Pero recordemos que el copero tal vez se le olvidó una vez que se fue y ya estuvo en el palacio, a él se le olvidó por completo y se acordó incluso 2 años después, más tarde, de José, a causa de una necesidad. Pero él fue sabio en hacer esto y en decirle estas palabras, fue sabio e inteligente, y podemos ver en Génesis 41, del 38 al 39, y dice así: así que el faraón les dijo, ¿podemos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y a José le dijo, no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Incluso el faraón lo sabía y lo reconocía. Y decía que no hay hombre más inteligente y más sabio que José, tal vez en todo el reino. Y el faraón sabía esta cualidad que tenía José. Esta es la primera y es la sabiduría. Vemos la segunda es la prudencia. Y José fue un hombre prudente y dice que prudencia viene y proviene del verbo provideo. ¿Y qué significa esto? Esto significa ver de lejos o prever. Entonces, José también fue una persona prudente, tal vez al aceptar en ese momento cuando vemos que la esposa de Potifar se le insinúa a él, y él fue una persona prudente y también sabia, el decir no y tal vez salir corriendo o irse de esa situación, una persona prudente. Y quiero que para esto veamos Lucas 14:28. Lucas 14:28. Si tienen sus Biblias por ahí, la pueden traer para que podamos meditar en la palabra juntos y también el saber en dónde está eh, cada una de estas habilidades.
Y dice Lucas 14, versículo 28. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué poder terminarla? De otra manera, si ponen los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Esta es la versión Dios habla hoy y dice, diciendo, este hombre empezó a construir pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Entonces, en estos versículos, y dice el 32, y si no puede hacer el frente cuando el otro rey esté todavía de lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Y acá podemos ver tal vez esta cualidad que dice que significa ver de lejos o prever. Y vemos a este hombre en esta historia que comenzó a construir, pero no pudo terminarla. Y, y antes de hacer esto, es poder sentarnos desde lejos a poder tal vez hacer todo el plan estratégico al calcular si vamos a poder terminar o no vamos a poder terminar de hacer tal vez como este ejemplo una torre. Y este hombre de esta historia fue sabio, fue prudente el decir no voy a comenzar algo porque no sé si vaya a poder terminarlo. Entonces el primero se sentó de lejos, dice, y se puso a calcular los gastos. Y esto es ser una persona prudente, ser una persona prudente. Y este es la segunda cualidad que podemos ver, que es una persona entendida en los tiempos de Dios. Y como tercero es el discernimiento. El discernimiento. Y José tuvo discernimiento gracias al Espíritu Santo. Eso lo sabemos, tuvo discernimiento para interpretar los sueños del faraón, lo que esto significaban. Y no cualquier persona, no se encontró en todo el reino una persona que pudiera interpretar tal vez correctamente los sueños del faraón. Y solamente vamos a poder tener ese discernimiento como resultado de nuestra relación con el Espíritu Santo. Esto me encantó y es que es muy cierto, vamos a tener ese discernimiento como el resultado de nuestra relación personal, nuestra relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y es por esto que es tan importante tener esta relación estrecha con el Espíritu, porque si bien es cierto, el Espíritu es aquel que nos guía también y nos dice cuándo sí debemos y cuándo no debemos de hacer las cosas, tal vez. Este es esta es la tercera cualidad de una persona entendida en los tiempos de Dios. Y la cuarta es el conocimiento. Y qué importante es esto porque la sabiduría, que vimos que era la primera, la prudencia, que era la segunda, y el discernimiento, la tercera, el conocimiento también es igual de importante y bastante importante. Dice, el trabajo de José como administrador principal, tal vez cuando lo ascendieron, afectó la vida de la nación en casi todas las áreas prácticas. Su oficio habría requerido que aprendiera acerca de la legislación, comunicación, negocios, transporte, métodos seguros y eficientes de almacenamiento de alimentos,
construcción, elaboración de estrategias, economía. Qué importante es el saber y empaparnos tal vez en ese conocimiento que es tan importante en esta área de nuestra vida. Si queremos llegar a ser esos grandes líderes, tenemos que saber y tener conocimiento, tal vez un poco general, ¿verdad? Tenemos que saber un poco de todo. Y José fue una persona entendida y él sabía que tenía que tener incluso conocimiento de cada área de que tenía que él administrar. Tal vez en manejo de nóminas, manejo de transacciones de dinero, recursos humanos, adquisición de propiedades, tantas cosas que José tal vez en ese momento necesitaba adquirir ese conocimiento para poder hacer las labores que él tenía que hacer en el puesto en el que estaba. Pero él lo sabía. Y quiero que vayamos a Proverbios 8:12. Proverbios 8, versículo 12. Y dice así: yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y se hallan los mejores consejos. Este versículo me gustó bastante, la verdad, y creo que aplica muy bien en el tema que estamos viendo el día de hoy. Y, y dice tal, en la Nueva Versión Internacional, dice así: yo, la sabiduría, lo vuelvo y lo repito, convivo con la prudencia. Vimos que la sabiduría era la primera cualidad de una persona entendida en los tiempos. Dice, yo, la sabiduría, convivo con la prudencia, y es que va ligado, va de la mano, y lo podemos ver en este versículo, en Proverbios 8:12, que la sabiduría y la prudencia van de la mano, y dice, y poseo conocimiento y discreción. Y podemos ver acá estas cualidades reflejadas. También el conocimiento, la sabiduría, la prudencia también van de la mano con el conocimiento. Y qué mejor ejemplo que, que poder comparar esto con la Biblia, y podemos verlo acá en este versículo. Y es que para que seas con todo esto, ¿verdad? Estas cualidades de una persona entendida en los tiempos de Dios, es tener estas 4 cualidades. Y al tener estas 4 cualidades, podemos tal vez ser personas estratégicas también, como José lo fue, porque José fue el mayor ejemplo, o un gran ejemplo que podemos ver, que fue un gran estratega. Y así es como se llama el libro que escribió el doctor Sergio Madrazo, El Estratega. Y ahorita estamos viendo el devocional de 40 días. Y es que todo se une. Una cosa tiene que ver con la otra también. Eh, y es que Dios usa estas habilidades, estas cualidades que tenemos, estos conocimientos, para complementarlo con la persona del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cuando nos dejamos usar por Él, el Señor usa estas cualidades, Él las agarra, todas las cualidades, habilidades que tenemos, y las complementa con el Espíritu Santo de Dios. Y es acá donde debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y direccionar por Él. Y todo empezó a tener sentido eh, cuando viene a nosotros el Espíritu Santo. Porque tal vez estas cosas por sí solas no sean tan relevantes, ¿verdad? Pero cuando Él toma nuestras habilidades, conocimiento, le da un significado, le da un sentido, le da un valor. Y es que el Espíritu Santo es tan importante
y tan relevante en esta área y en todas, yo creo. Yo creo que en todas las áreas de nuestra vida debemos estar guiados y direccionados por el Espíritu Santo de Dios, incluso al ser entendidos en los tiempos de Él. Y quiero que podamos reflexionar en esto y voy a hacer unas preguntas para que podamos reflexionar en esta mañana y dice, ¿en qué situaciones anteriores consideras que no tuviste el mejor discernimiento del tiempo, tal vez que no era el correcto, para hacer algo y cometiste tal vez un error? Entonces, ¿cuáles son esas tal vez situaciones que consideras que no fue la mejor decisión que pudiste haber tomado? O no le preguntaste, no le consultaste al Espíritu Santo y tal vez tomaste una decisión apresurada o por emoción, porque pensaste que era la correcta, pero no consultaste a Dios y al final cometiste un error. ¿Consideras que es posible corregir ese error y restaurar tal vez el orden natural de los tiempos en esa situación? Ahí ustedes se contestan internamente. ¿Y de qué forma podrías hacer? ¿De qué forma tal vez podrías corregir ese error que tuviste o que cometiste por una mala decisión? ¿Y en qué área de tu vida consideras que necesitas paciencia, discernimiento para decir qué acción es la correcta de acuerdo con el futuro de bien que esperas? Esto es para que ustedes se puedan contestar ahí. Y después de reflexionar, debemos de planificar, no solamente quedarnos, ¿verdad? En nuestro pensamiento, tal vez digamos, sí, tengo que hacer tal cosa, pero también es importante planificarlo. Es importante planificar las cosas. Y quiero que enumeres tres acciones que consideras oportunas en este momento y busca el consejo de alguien que te ayude a decidir de la mejor forma. Qué importante es muchas veces pedir ese consejo sabio. No a cualquier persona, sino también el tener ese discernimiento para saber a quién consultarle, a quién pedirle un consejo. No es a cualquiera que debes de hacer esto, pero también es importante muchas veces pedir ayuda, entender que no podemos muchas veces um, hacer todo nosotros por sí mismos, hacer todo solos, sino que hay otras personas que tal vez ya tienen más experiencia, como leíamos al inicio en el Salmo 90:12, que tal vez ya tienen más conocimiento, tienen más sabiduría adquirida que nosotros, y también el Señor puso a esas personas para que otros fueran guiados o tal vez no cometer los mismos errores que cometimos en un pasado. Es importante pedir el consejo sabio, un consejo de una persona entendida, de una persona que porta al Espíritu Santo de Dios también. Y para ir finalizando, quiero que oremos juntos para que el Señor pueda traer estas habilidades, estas cualidades a nuestra vida y que podamos ser personas entendidas. Padre, te entrego mis tiempos. Tú, estratega por excelencia, sabrás aconsejarme, inspirarme y guiarme para que tome las mejores decisiones en mi vida y que pueda hacer lo mejor en el tiempo correcto, conforme a tu plan perfecto de bendición para nuestra vida. Y con esto quiero ir cerrando. Que ustedes puedan reflexionar en esta palabra el día de hoy. Debemos de ser personas entendidas en el tiempo correcto de Dios.
Y recuerda que ser personas entendidas es discernir los tiempos, es tener la capacidad de visualizar y comprender cuál es el momento preciso y justo para realizar una acción y no hacerlo por nuestra propia cuenta, sino siempre consultárselo al Espíritu Santo para que podamos tomar la mejor decisión en nuestra vida. Y recuerda las 4 habilidades, que es conocimiento, prudencia, sabiduría y discernimiento. Así que con esto termino. Nos vemos el día de mañana con el devocional número 14. Seguimos en estos 40 devocionales y esperamos que se puedan conectar en vivo o también a las personas que se conectan en diferido. Así que muchas bendiciones y nos vemos en un próximo devocional.